profundo sobre la actualidad y suelo aprender. Así que muchas gracias. Hemos estado viendo una serie de datos que nos has presentado, José Félix, y yo soy ese joven que ve la democracia absolutamente destrozada, yo soy ese joven que no la ve representativa, yo la ve con problemas, pero en cambio sin miedo. Yo creo que has aportado los mismos datos para la preocupación, pero para la tranquilidad. Porque cuando decías que baja la valoración de la democracia como sistema de representación que nos gusta a todos, va asociada no precisamente a la destrucción, sino a la mejora. De hecho, estos datos son clave. El 95% quiere más participación política, luego eso es más democracia. Hoy el 98% mayor honradez y transparencia, es decir, más control de la democracia. Al final lo que estamos es... Respuesta múltiple, sí, pero destaca, quiero decir, una respuesta múltiple acumulada, pero es lo que más sale, ¿no? Lo que más se dice. Por lo tanto, está claro que la salida, como cuando hay una falta de libertad, el camino es más libertad, pues en un momento de carencia democrática parece claro que la respuesta es precisamente más democracia y una mejor democracia. Por lo tanto, yo creo que debemos estar tranquilos siempre y cuando sepamos dar las respuestas a tiempo, ¿no? Yo creo que ese es el camino que tenemos que hacer. Precisamente cuando yo hablo de democracia contra la democracia es por eso, porque la democracia está bien, pero tenemos un sistema democrático con unas carencias que ahora explicaré que han hecho que se ponga en riesgo la propia democracia, y eso es lo que tenemos que tratar de solucionar. Además, porque no puede haber un tema de debate, evidentemente, con más interés y relevancia en estos momentos que el de la democracia, la profundización de la democracia y la innovación para su sostenimiento y mejora. No lo hay para la sociedad en su conjunto, pero aún menos para los partidos políticos que piensan y quieren y dicen hacer izquierda. No hace tanto, la batalla política, lo hemos escuchado hace unos momentos, la batalla política social era la de la creación de un estado de bienestar que compensara de la forma más justa posible los desajustes producidos por un mercado que siempre ha estado, evidentemente, demasiado desregulado. Para conseguir semejante logro, la clave estaba en dar las herramientas políticas suficientes a la parte más débil de la sociedad para que pudiera competir en igualdad de condiciones con el poder político, económico, heredado de una larga dictadura. El poder económico, hemos tratado mucho de él, yo creo que incluso algunas preguntas han ido referidas y hemos podido estar debatiendo sobre cómo los bancos, y lo vemos ahora en los gráficos, son los que dominan, pero no solo los nuestros, sino los exteriores, las troicas en Portugal, esos movimientos antiglobalización, y la parte histórica de nuestra propia dictadura es la que nos quedaría un poco por analizar, que siempre está en el aire, ¿no? Hemos heredado un espacio donde teníamos que salir prácticamente como fuera, que no era poco, pero evidentemente insuficiente. En esa situación, partidos políticos como el Partido Socialista fueron el mecanismo necesario para que esas demandas sociales pudieran canalizarse e ir logrando con lentitud, y a pesar de algún que otro error de bulto que hoy pagamos, la consolidación de un sistema público que sostenía y respaldaba un espacio de dignidad a los españoles. En el fondo, un estado de bienestar es un espacio de dignidad social. Nadie podrá decir que no fue una conquista política y social de gran relevancia, pero tampoco podemos negar que no se pusieron las bases para mantenerlo a largo plazo. Y eso es lo que quiero tratar hoy aquí. Lo conseguido se entendió como seguro, desde la propia democracia al propio estado de bienestar, como suficiente en tanto los ciudadanos disfrutábamos de una situación de seguridad como no había existido antes. Complicado ver entonces las cesiones, las llaves que se habían dejado en algunas puertas y que con una oportuna crisis no pocos acudieron raudos a abrir de nuevo. Legalizar los trabajos temporales, aprobar la Ley 14/97 de la privatización parcial de la sanidad, el caramelo de los consejos de administración y las empresas públicas que se iban privatizando, el diamante en bruto de las cajas de ahorros con puestos y tarjetas para repartir o la asfixia de una prima de riesgo que hacía supuestamente obligatoria una reforma constitucional. Una tarde de agosto y que simbolizan, al fin y al cabo, una dejación de funciones por parte de quienes crearon el modelo, pero se olvidaron de cómo hacerlo sostenible y ponerlo a salvo de depredadores. La ciudadanía activa había creado en España, gracias al uso intensivo de la recién estrenada democracia, que para entonces sí era suficiente, apostando por un cambio más a la izquierda de lo que inicialmente se había esperado y obviando el esfuerzo de una desubicada UCD que nos enseñó lo que sucede cuando se da un paso pero no se continúa el camino. Lograr implantar la democracia en España tendría que haber sido más que suficiente para que la UCD disfrutara holgadamente de los primeros gobiernos. De la misma forma que lograr implantar en España el estado de bienestar debería haber permitido al PSOE liderar sin rival el cambio de la ciudadanía activa desde la izquierda. Desde luego las rentas del Partido Socialista aguantaron más que las de Suárez, pero ambas dejaron de ser lo suficientemente productivas precisamente por no haber logrado y seguir avanzando en ese camino, por no haber propuesto el siguiente paso. El PSOE pisó a Suárez y Podemos pisa ahora al PSOE. Creo que es la primera vez que se dice Podemos en esta sala. Democracia y ciudadanía activa, que es como se titula esta ponencia,
no es más que democracia directa. Es la combinación de los factores, no hay otro camino posible. Ninguna otra combinación de esos factores es efectivo ya. Los logros sociales necesitan una defensa social constante y vigilante, ese acumulado de transparencia, honradez y fiscalización. El estado de bienestar debía estar, una vez creado, en manos de la ciudadanía para hacerlo viable y a salvo de quienes veían en él poco más que una reserva de dinero a privatizar cuando fuera oportuno. Así ha ocurrido en cuanto se ha necesitado. Mientras las cuentas suizas se llenaban de ladrillos, bien estaba tener una reserva, un espacio de ahorro en forma de hospitales, pensiones, colegios o incluso de dependencia. Había de sobra para no poner en cuestión ese estado de bienestar, incluso invertir para mejorarlo y hacerlo crecer. Nadie amenazaba entonces a ese estado de bienestar. Ahora bien, en cuanto ha sido necesario, los lobos han ido gustosos al gallinero que nadie vigilaba, o más bien, cuyos vigilantes, aun siendo ovejas, llevaban demasiado tiempo comiendo con los lobos, reeducando su paladar. La revolución pendiente, al final la que quedó sin hacer, ese camino que no se emprendió, era la que precisamente sostenía lo logrado. Lo lógico hubiera sido tener primero mecanismos democráticos depurados y efectivos para sobre ellos construir una sociedad en igualdad, ese estado de bienestar. Pero evidentemente España venía de una dictadura de la que se pudo salir apostando por una democracia suficiente, pero bastante incompleta, que además, al no ser modificada con el paso de los años, ha pervertido el propio sistema hasta dejarlo en entredicho, que es al final lo que trataba de comentaros, y en manos ajenas a los ciudadanos, lejos de cualquier control efectivo. 3 patas esenciales para poner en serio riesgo una democracia. Un sistema pervertido, dejado en entredicho, es decir, con poca credibilidad, incluso de sus actores principales, como son los partidos políticos, en manos ajenas a los ciudadanos, luego no existe una representación directa y además lejos de cualquier control efectivo. Esa es la democracia, ese es el panorama de la democracia que tenemos actualmente en España. Por lo tanto, es bastante insuficiente. El camino a una democracia directa, a través de una ciudadanía activa, es y era el campo que la izquierda tenía por recorrer una vez sacados los españoles del pozo. Por tanto, frente a quienes hoy aseguran que las ideologías han muerto, frente a quienes afirman que no hay izquierdas ni derechas y que la gestión pública no es más que una cuestión de sentido común, la realidad es que las formas políticas son la nueva ideología, el último campo de batalla en la definición de modelos de sociedad y su consecución. La apuesta por una segunda transición, regeneración, renovación, llámese como se prefiera, basada en sistemas de control político, fiscalización y participación directa de forma activa en el devenir de las decisiones, es una batalla de la izquierda. Se creó el estado de bienestar, se nos olvidó cómo hacerlo sostenible y al margen de lo que sabíamos que eran los poderes que lo iban a echar atrás, los mecanismos para poder mantenerlo en el futuro que es hoy, que es el presente en el que tenemos en serio riesgo. Entonces, frente a quienes evidentemente nos aseguran hoy, se nos presentan hoy frente al Partido Socialista, frente a la izquierda, que las ideologías quedaron olvidadas, celebramos la caída del muro de Berlín, bueno, mientras celebramos la construcción de otros, pero muchos dicen que cuando cayó el muro cayeron las ideologías y que venimos en una especie de deriva. Bueno, pues bien, la verdad es que no hemos sido capaces de la izquierda de asumir que la nueva ideología era la forma de hacer política, es decir, que la democracia era la ideología. La hemos dejado hacer y evidentemente nos han hecho otros. Quienes abrieron las primeras casas del pueblo lo hacían para instruir, para generar una nueva sociedad crítica capaz de hacer factible el cambio de peso político que permitiera a los menos ser más, o al menos estar justamente representados. Es decir, cuando Pablo Iglesias abría las casas del pueblo, una de las primeras labores era instruir, bueno, alfabetizar, pero no se iba a poder construir una sociedad nueva sin una sociedad preparada para una sociedad nueva. Entonces, evidentemente, las listas abiertas son hoy minoritarias, pero es que la labor de las nuevas casas del pueblo es instruir que la nueva democracia, el nuevo sistema, necesita esas listas abiertas. Esa es la ideología y ese es el espacio pedagógico que tiene que hacer la izquierda, hacer mayoritario lo que hoy es minoría. Era necesario hacer ver entonces al obrero que por muy ajeno que le pareciera al gobierno, no podía delegar todo su futuro a manos contrarias. Y eso se logró. Se logró hacer partícipe de la decisión política y del espacio de construcción colectiva a quienes hasta entonces eran simples y meros trabajadores que veían como una oligarquía más o menos diseñada, más o menos justa, hacia el devenir de su futuro. La izquierda europea construyó desde abajo una nueva mayoría social a la que ofreció partidos para canalizar sus demandas y hacer real esa lucha y ese cambio que prometían como imprescindible. Entonces, no se buscó a la mayoría para tratar de lograr el voto. Lo que se hizo fue crear la mayoría dando sentido al voto.
Hoy el campo vuelve a estar abierto en una nueva página de un libro que apenas comienza. Hay quienes ya se han lanzado a escribir el prólogo, quienes ya están haciendo en las nuevas casas del pueblo esa pedagogía con las nuevas herramientas tecnológicas, quienes recuperaron las plazas para alertar de que no estaban siendo representados porque efectivamente no lo estaban. Que salgamos o no salgamos en ese libro va a depender de nosotros y de la parte que nosotros escribamos. Efectivamente, los datos lo demuestran. Todavía es minoritaria esa nueva sociedad de listas abiertas, de procesos revocatorios, de la fiscalización euro a euro de las cuentas de cada partido, de la reducción hasta el mínimo de los aforamientos, de la obligación de ofertas públicas cuando los partidos contratan, de la limitación de mandatos o de viejas luchas oxidadas como la separación firme de poderes o unos medios de comunicación independientes. Como fueron pocos los primeros que preguntaron por una jornada laboral que no fuera esclavista, como minoritarios fueron quienes, siendo negros, no se sentaron en la parte de atrás de un autobús, o quienes defendieron que la tierra era redonda frente a la mayoría social cualificada. Sociológicamente, son los desviados, son los anormales, son quienes rompen el modelo creando una innovación, normalmente rechazada de forma iracunda, que posteriormente es precisamente la que mantiene el sistema social vivo. Cuando presentamos la candidatura a la Secretaría General para el Partido Socialista, uno de los textos, fruto de enmiendas de trabajo de todos los compañeros, era valorar la posibilidad de que partes pequeñas de las ejecutivas fueran elegidas por sorteo. Hoy hablamos y aplaudimos que sea un espacio que no hace, quiero decir, que hace mucho ya se... Bueno, a nosotros se nos insultó directamente. Directamente se nos insultó. Hubo una reacción iracunda ante la posibilidad de que por sorteo se eligieran entre militantes de una formación política a miembros que iban a ser parte de la dirección. Supongo que antes o después llegará, al menos como medida de control efectivo. La democracia directa hoy es esa normalidad, esa utopía, si preferimos ser semánticamente más agradables. Si no lo queremos llamar a normalidad, llamémoslo utopía. Sigamos esa utopía. Suena cada vez más, pero quienes bien la conocen no apelan en exceso a ella cuando comienzan un proyecto político que ellos mismos han definido con la eficacia frente a la democracia. Así es, ni siquiera Podemos, que fermenta en la olla a presión que fue la Puerta del Sol y que puso en la agenda que la tierra era redonda en forma de reclamación de una mejor democracia, ni siquiera ellos apelan a ese cambio como prioridad y sucumben a la trampa del vacío ideológico pero cargado de votos que es el sentido común. Ese camino, sin duda, les llevará al lugar del que hoy sacan los apoyos y los votos, pero que no es capaz de cambiar la realidad lo suficiente, pues siempre queda finalmente en manos de quienes navegan en un modelo que les es propio. Quien es coherente con su propio modelo siempre va a tener una ventaja competitiva sobre los demás, porque hace lo que es esencialmente suyo. Podemos, estos nuevos movimientos, inician hoy el camino de lo eficaz, como no hace tanto lo emprendió un PSOE que, en fascículos, fue e iba pasando por tomar el poder para cambiar la realidad, por la famosa tercera vía o por las trampas al solitario de una socialdemocracia, pero de gobierno. Matices, al final, de cómo hacer impropio lo propio. Una propuesta que se repite, que bebe de la confianza ciega en el político, es esta nueva política mal llamada eficaz, basada en la credibilidad como figura representativa. Evidentemente, frente a la pérdida absoluta de credibilidad de los dos principales partidos, e incluso añadiendo Izquierda Unida, ante el electorado, usando las mismas armas, Pablo Iglesias logra una representación y progresión casi aritmética porque les gana a su propio juego. Y es el juego no nada democrático. Es el mismo juego de los que estaban rompiendo la democracia, pero les gana con una única arma. A él le creen, a los demás no. Que en política tampoco es poca cosa que te crean, es bastante importante. Y es que por mucho que se hable desde Podemos de competir en un nuevo tablero, cuando se puede ganar en el viejo, ellos saben que es la mejor forma de obtener una mayoría para gobernar. Pablo Iglesias lo sabe y lo dejó claro en su discurso de apertura de la Asamblea en Vistalegre al establecer las prioridades. Venimos para ganar, para formar gobierno y para cambiar el país. Lo último es en realidad lo importante, pero lo dejó para lo tercero. Vienen para ganar. A mí me suena de cuando el Partido Socialista venimos para ganar y cuando ganemos ya transformaremos la sociedad. Pero es que si no transforma la sociedad antes, la victoria es para gestionar los logros de los otros. Poco útil para crear un nuevo modelo. El camino es largo y difícil, evidentemente, optar por lo contrario. Es osado decir, de todas maneras, que por ello Podemos no quiera transformar la realidad, cuando al menos lo menciona de forma destacada. Otros no lo hacemos ni en el tercer punto. Pero entienden que requiere de mucho tiempo cambiar una realidad para ganar, frente a lo inmediato de ganar para cambiar. Prueba evidente es que quienes dentro de Podemos pedían anteponer las formas a la eficacia han quedado también en minoría absoluta, incluso en Podemos. Como son minoría en el PSOE,
como lo son más en el Partido Popular, de existir. Ahora bien, la experiencia, como hemos señalado, demuestra que esa eficiencia frente a las formas hasta ahora no ha logrado su objetivo a medio y largo plazo. No lo ha logrado porque ganan un sistema que le es ajeno y con unos procedimientos contradictorios con la realidad que trata de establecer, lo que termina por desgastar y erosionar todo lo logrado. Prueba evidente es el estado de bienestar, logrado pero erosionado. Es decir, acierta Podemos en la necesidad de crear una mayoría social y no en ir a buscarla, como erróneamente hace ahora el Partido Socialista, olvidando sus inicios. Pero cae Podemos en el error, al menos inicial, de priorizar la toma de poder como forma efectiva del cambio. Pongamos un ejemplo concreto para demostrar la idoneidad de centrarse mejor en una democracia basada en la ciudadanía activa. Coincidí hace poco con Manuel Pérez Castel, que gobernó la ciudad de Albacete desde 1999 a 2008. Durante su mandato, logrado en buena medida por la realización y creación de concejos abiertos con los vecinos, donde las primeras veces fue insultado, se pusieron en marcha presupuestos participativos. Prácticamente, si no fueron los primeros, de los primeros que había en España, de los que hoy también hemos hablado. Y se tomaban las decisiones fundamentales de la ciudad a través de diferentes grupos de trabajo en los que eran los vecinos los principales actores, también en la toma de decisión final. Cuenta Manuel una anécdota que valida toda esa acción política por encima de que parezca, además, sobre el papel, mejor en cuanto es más participativa. Al subirse Manuel a un taxi en su propia ciudad, pasaron por una de las mayores obras que se han hecho en Albacete. Los de allí sabrán que la circunvalación fue enorme. Bueno, pues pasando por esa circunvalación, dijo el taxista: es tremendo lo que estamos haciendo aquí. Estamos. Eso es política. Eso es democracia, eso es ciudadanía activa. El ejemplo es muy pequeño, casi circunscrito, pero es un pequeño paso para la política y tal vez un gran salto para la democracia. Ese taxista no tolerará nunca que se deshaga esa obra sin una gran explicación y argumentación política. La defenderá porque es suya, compartirá la responsabilidad de la misma y la defenderá siempre que tenga las herramientas para hacerlo. Se defiende de la misma forma que el resto de españoles hoy defenderíamos la sanidad y la educación pública si tuviéramos alguna herramienta eficaz para hacerlo. En Albacete ya no hay presupuestos participativos, ya no hay concejos de vecinos que fiscalicen cada euro, cada acción política, como a nivel estatal no hay forma efectiva de hacer lo propio. La fiscalización queda en manos de los partidos tradicionales, controlados por profesionales de partido con el poder absoluto de la elaboración de listas cerradas, y ante el exterior por un Tribunal de Cuentas sin capacidad operativa y ante una justicia politizada que además debe lidiar con indultos y aforamientos medievales. Disculpen la autocita, la he hecho antes, pero un análisis detallado de cómo se han pervertido todas las instituciones la pueden encontrar en ese ensayo de Democracia contra la Democracia, que es un poco deprimente, ¿no? Pero es lo que hay. Ahí se anticipaba ya en buena medida mucho del descrédito que hoy analizamos y que en buena medida el sistema político actual no ha sabido capaz de responder con la ciudadanía. Es así, el sistema político actual, en él la ciudadanía no tiene opción de ser activa en la toma de decisiones. Se limita la ciudadanía a poder asistir a asambleas abiertas, repletas de cargos públicos, o a votar cada 4 años e indignarse en las redes sociales. Lo más que pueden hacer es llenar las plazas para pedir un cambio o confiar ciegamente en nuevos partidos que aparentan ser, bajo la premisa de la credibilidad y confianza en sus líderes, mejores. En cambio, nadie implementa medidas reales para generar una sociedad formada en el uso de las herramientas de participación directa, ni se crean las necesarias para hacerlo real. No se hace a pesar de que se ha demostrado de facto que es viable y funcionan, al menos a escala, y que por lo tanto es una cuestión de voluntad política ponerlas o no ponerlas en marcha. Por ahora son entidades privadas, colectivos sociales o laboratorios de participación política sin colaboración alguna de las entidades públicas del Gobierno y obviamente sin financiación, las que están elaborando aplicaciones que son los primeros mimbres de esa cercana democracia directa. Algunas de las más famosas existen, están en uso, se está haciendo política con ellas. Upgree, ellos se definen como nos ponemos de acuerdo en segundos y cambiamos las cosas para siempre. Incoma.org, herramienta para el consenso de multitudes. Liquid Feedback, vinculada a democracia líquida. Wasal Chuil, grupos de tamaño reducido que buscan formas de autogobierno. O la usada recientemente por los nuevos partidos, Agora Voting, basada también en software libre que abre la puerta a sistemas de votos escalables. Si se quiere, se puede.
A la hora de debatir propuestas legislativas o programas políticos, tampoco son escasas las herramientas que ya existen. StumMate permite a un candidato conocer a través de votaciones y encuestas la opinión de los ciudadanos. Quorum.org abre la posibilidad de enmiendas de proyectos de ley para que en el trámite parlamentario puedan ser tenidas en consideración y en cuya página pueden abrirse además perfiles personales los políticos y partidos políticos actualmente en cargo público para recibir aportaciones de manera directa, sin ningún tipo de censura cortapisa previa. Además, para incrementar esta necesidad de comunicación directa, obviamente pieza clave para una democracia que funciona, más allá de las mal usadas redes sociales habituales, hay otras aplicaciones. Mobile Politics facilita una interacción constante, por ejemplo, entre políticos representantes y representados. A una escala mayor encontramos propuestas como la elaborada por Ahora Tú Decides, que logró la financiación suficiente a través de crowdfunding, serán pocos, pero dan dinero, para crear una plataforma web llamada listasabiertas.org. Esa herramienta permitía llevar a cabo de forma sencilla procesos electorales basados en listas abiertas, haciéndolo posible, ayudando así a fomentar la democratización interna de los partidos políticos, colegios profesionales, asociaciones, ONGs y movimientos sociales. La herramienta existe. Si un partido político hubiera contribuido, creo que con 500 euros, este grupo de personas se la hubiera entregado gratuita para que lo pusiera en marcha. Por 500 euros los partidos políticos hubieran tenido un software de listas abiertas perfectamente útil y funcional. 0 partidos políticos contribuyeron a la causa. Fuimos a nivel individual los que lo hicimos. A nivel público, las incursiones son, como decimos, escasas o nulas. En Latinoamérica sí hay ejemplos, todavía simbólicos, pero de referencia, como es el caso de Dos Hoyos nas Obras, del Gabinete del Gobierno Río Grande do Sul, que permite fiscalizar el estado de todas las obras públicas que se están realizando. Y en España únicamente podríamos hablar de la propuesta de Agenda Digital que abrió a la participación de ciudadanos y asociaciones especializadas el Ministerio de Industria. Se recogieron numerosas enmiendas y correcciones que fortalecieron su texto y, evidentemente, facilitó el trámite parlamentario a ser fruto de la colaboración y la elaboración ciudadana. Termino en breve. Sorprende, pues, que desde las instituciones públicas no se haya creado un área para desarrollar todo este tipo de innovaciones. No hay nadie desde el Gobierno, desde ninguna institución, creando y siendo parte de las nuevas formas de participación política. 0 interés público por el nuevo devenir de lo que será la participación ciudadana. Herramientas que permitirán hacer real una democracia directa, que algunos llaman imposible, en la que la ciudadanía pueda ser parte activa en la toma de decisiones y en la elaboración del modelo de país que se desea. No hay inversión en innovación democrática. Nos falta. Servirían precisamente esas herramientas para crear en España ese estamos haciendo de Manuel Pérez Castell, que el taxista mencionaba, dotando a nuestro país de lo que más carece, un modelo compartido al que dirigirse y que en buena medida sería capaz de resolver, además, incluso tensiones territoriales hoy enquistadas, justamente o injustamente, por tramposos debates sobre el derecho a votar o no votar, haciendo a los ciudadanos partícipes involuntarios de procesos que poco tienen que ver en realidad con lo que puede ser simbólicamente defendido. Y hemos visto, además, que es un camino difícil de frenar, afortunadamente. Esta sería la primera parte. Y la segunda, termino, tiene relación directa con los partidos políticos y la forma en que deben adaptarse internamente a esta nueva realidad democrática que día a día se encamina hacia la mayoría que requiere ser, incluso luchando contra herramientas de control de la participación política, como ponen algunos partidos en forma de avales. Si en esa democracia profunda a la que nos encaminamos los partidos actuales quieren seguir siendo necesarios y no simbólico, es decir, si los partidos quieren ser necesarios, deben dejar de agarrarse a sus años de historia y empezar a lanzarse a sus años de futuro, o no lo tendrán. Cual programa informático en un sistema operativo, esos son los partidos en un sistema democrático, cuando el sistema se actualiza, los programas deben hacer lo propio para seguir siendo compatibles. De no hacerlo no funcionan y se sustituyen por otros nuevos, por mucho afecto que se le pudiera tener al clip de Microsoft Word. En una democracia directa, resultado de una ciudadanía activa, los partidos están obligados a una apertura que supera las actuales previsiones e incluso algunos de los primeros pasos dados y que hoy hemos escuchado. Es tarde para un código ético. Es tiempo de herramientas para que el ciudadano pueda controlar que el político lo es. Es tarde para publicar las cuentas generales de un partido. Es tiempo de fiscalización en tiempo real de cada gasto detallado del partido, de contrataciones mediante concurso público, en los partidos también, o de votaciones y grupos abiertos de trabajo para decidir el rumbo y los gastos de una campaña.
Se trata de hacer partícipe al ciudadano y al militante en la toma de decisiones, responsable directo de la fiscalización de la acción política. Con ello, el partido gana no solo credibilidad y confianza, decíamos, bastante importantes a la hora de que te voten, sino que hace al votante corresponsable de las decisiones, le implica, le hace ser político y le hace hacer política. Elimina, por tanto, la distancia entre representados y representantes que tanta crisis está causando en nuestra actualidad. A partir de la combinación de estos dos procesos de apertura, de la participación política al ciudadano y de los partidos, se crea un nuevo paradigma social y político que cambiará paulatinamente los procesos políticos hacia listas abiertas con control de igualdad de acceso, procesos revocatorios, control de las inversiones públicas, fiscalización de los contratos y adjudicaciones y un largo etcétera que permitirá al ciudadano defender frente a poderes financieros opacos o voluntades políticas con intereses privados, como por ejemplo ocurre con el estado de bienestar. Muchas gracias.